tardes Bueno, a todos, a todas. Muchas gracias, doctor. Lo va a presentar Lautaro. Así que, Lautaro, tenés la palabra. bueno, buenas tardes nuevamente a todas las personas que están aquí participando. Es un privilegio realmente tener al doctor Toselli con nosotros, que como muchos sabrán, los que son de aquí y los que no, que son del interior o de otras partes del interior. El doctor Toselli es el actual decano de la Facultad de Derecho de la provincia de Córdoba. Ha sido vocal en la Cámara del Trabajo y ha alcanzado el doctorado en Derecho, y en este caso nos va a brindar su observación técnica sobre los aspectos generales de la reforma laboral eh, recientemente sancionada. Así que, sin ir más lejos, agradecerle al doctor por estar aquí con nosotros. Hola, buenas tardes. Bueno, un gusto compartir con ustedes estas impresiones sobre la ley 27.802, así llamada de modernización laboral, que bueno, todos ya han visto que ha entrado en vigencia en el curso de la semana pasada y que, como bien se ha señalado, rige para todas aquellas relaciones que estén vigentes en este momento. O sea, no podría aplicarse para una relación ya extinguida con anterioridad, pero parecería que no hay mayor duda de que, por ejemplo, un despido que se instrumente a partir de ahora, le van a regir las reglas que tiene estipulada la ley 27.802. Más allá que por la misma norma, por ejemplo, todavía no le sería aplicable el FAL, pero sí todas las disposiciones vinculadas con la base de cálculo, por ejemplo, de la indemnización por antigüedad. Bueno, ¿qué podemos señalar a modo de introducción de esta norma? Bueno, hay varios aspectos que hay que remarcar. Para empezar, a diferencia de la 27.742, que fue una ley, diría, parecería como redactada a las apuradas, esta norma ha sido mucho más pensada, mucho más elaborada, es mucho más prolija. Es decir, los artículos que toca, en algunos casos ustedes los van a ver, y las reformas parecen mínimas, sin embargo, son todas reformas de gran incidencia. Lamentablemente para los trabajadores, son todas reformas en un sentido absolutamente unidireccional, ¿no? O sea, todas apuntan a garantizar mayores derechos al sector empresarial a costa de disminuir derechos del trabajador. O en muchos casos lo que hace es dar pautas de interpretación normativa, de algún modo cercando al juzgador en cuanto a que no va a tener opciones más que aplicar de tal modo la norma. No voy a analizar, porque no nos interesa a nosotros, todo lo vinculado con la reforma de la 18.345, que es, en definitiva, la ley de procedimiento laboral federal, ya que ello aplicaba únicamente en la así llamada Justicia Nacional del Trabajo, pero no en nuestras respectivas provincias. O sí aplicaba también el fuero federal, ¿no es cierto? Pero esos casos, una ley que simplemente voy a decir que la han literalmente descuartizado, introduciendo figuras absolutamente ajenas a la forma del litigio laboral, como es la caducidad de instancia, por ejemplo. Pero bueno, insisto, no es el objetivo que sí quiero remarcar ahora. Como le decía recién, es una norma mucho más prolija que su antecesora libertaria, que es la 27.742. Es una norma de algún modo quirúrgica, porque ha ido sobre aspectos muy puntuales y ha
tocado, incluso ha corregido algunos errores muy groseros que tenía la última reforma. Ejemplo, había sido el artículo 29 que hablaba de subsidiariedad, cuando en el título, cuando nada en su contenido hacía referencia a una disposición subsidiaria. Bueno, esto ahora está corregido. Por supuesto que ha avanzado. Ahora, por ejemplo, han desaparecido en los encabezados del 29 y 30 todo lo que tiene que ver con la solidaridad. Son artículos que ya no existen más en esa concepción. Aspectos que, por supuesto, vamos a tener que ir viendo en detalle, ¿no? El tercer gran punto a nivel de introducción es que es una reforma de claro contenido ideológico. Y esto lo remarca la modificación de dos artículos esencialmente. Uno es el artículo 4, donde se sostenía en la LST, ¿no? Porque toda esta primera parte va a estar referida a la LST, donde la norma sostiene que el contrato de trabajo o el trabajo humano refleja la actividad productiva y creadora del hombre en sí, en el texto de la antigua ley, ¿no? Y que solo en segundo lugar mediaba una relación de intercambio entre las partes. La actual redacción en ese tema directamente hace referencia, sigue haciendo referencia a la actividad productiva y creadora del ser humano en sí, pero lo que antes era subsidiario ahora pasa a ser lo principal de la norma. Dice, en el marco de la relación de intercambio con un fin económico disciplinado por esta ley. Es decir, esto que era en segunda instancia solamente constituía el fin económico, una cuestión a analizar en la norma, ahora pasa a ser lo central. El segundo artículo en esta línea de este pensamiento ideológico bien claro es la eliminación del concepto de justicia social en el artículo 11, que es el artículo que establece el modo de interpretación de las normas, ¿no? Cuando señalaba que se podían resolver, cuando no hubiera norma aplicable al caso, se aplicaba por los principios generales del derecho del trabajo, la equidad, la buena fe y la justicia social. Bueno, todos han escuchado la aversión que tiene nuestro presidente al concepto de justicia social, bueno, y sus redactores normativos claramente participan de esa misma idea porque lo han eliminado. Aclaro que en realidad el principio de justicia social, yo estuve 25 años de camarista y prácticamente no tuve casos donde aplicar ese principio como modo de interpretación para resolver una cuestión, porque todo hay norma que subsume el caso. Por eso digo que el contenido es mucho más ideológico que real en cuanto a la incidencia a la hora de resolver casos. Hay un precedente importante como la causa Berkowitz de la Corte Suprema, donde justamente señaló el principio de justicia social como eje motor a la hora de la resolución. Bueno, yendo a pantallazos generales, indudablemente uno de los primeros artículos que no podemos obviar en el análisis es la, diría yo, la mutación del artículo 9 que ha quedado reducido a un solo párrafo. El segundo párrafo fue literalmente eliminado y tenía que ver con lo que llamábamos el indubio pro operario. Este indubio pro operario que era admitido en la primera etapa de la LST reformada por la dictadura, se la admitía exclusivamente en lo que era el indubio pro operario iuris. Es decir, en caso de duda respecto de una interpretación de una norma que subsumía el caso, debía interpretarse de una manera que fuera más favorable a la pretensión del trabajador.
Una posterior reforma agregó que esa aplicación del indubio pro operario también iba a ser mal así llamado indubio pro operario facti, es decir, en los casos de dudas sobre los hechos a analizar, el juez debía resolverlos a favor del trabajador. Esto había sido criticado desde algún punto de la doctrina, entendiendo que afectaba carga probatoria, que podía afectar estrategias procesales, y que obligaba muchas veces a la parte demandada a probar hechos que no tenía por qué demostrar, porque él era justamente quien debía contestar demanda y no debía introducir al proceso situaciones que le podían resultar perjudiciales. Sin embargo, en eso y muchos otros temas había impuesto el concepto de carga dinámica de la prueba, que en definitiva implicaba que quien estaba en mejores condiciones probatorias debía acompañar los elementos que fueran necesarios para que el juez pudiera llegar a una correcta evaluación del caso. Cuando se analizaba los proyectos de reforma, ya hubo en el DNU 70 la idea de modificar este artículo. Se lo modificaba manteniendo el indubio pro operario, solamente con restricciones más severas, es decir, que el juez solamente podría recurrir a ello cuando hubiera agotado todo otro modo de interpretación de la norma. Bueno, acá directamente evitan esa situación y proceden a la eliminación lisa y llana de la segunda parte del artículo 9. Es decir, que hoy ha quedado simplemente limitado a lo que es la norma más favorable. Otra reforma que indudablemente también impacta es la del artículo 12, que vuelve al texto anterior a la última reforma que había ido, donde recuerda esa reforma que había dicho que era irrenunciable también cualquier manifestación que afectara el contrato individual de trabajo. Es decir, antes se hablaba, y esto es lo que ahora ha quedado simplemente vigente, que los derechos previstos por esta ley, los estatutos y las convenciones colectivas conforman ese núcleo irrenunciable, pero no así las disposiciones individuales. Es decir, esto también vuelve a revivir un viejo debate que se había dado en nuestro país respecto de la renuncia de derechos, entendiendo algunos autores que la renuncia era válida siempre y cuando fuera para el futuro y siempre y cuando no se perforaran los mínimos inderogables. De hecho, hubo un debate interesante en su momento con Goldín, con Vázquez Vialar, sobre este apunte, y sobre todo, quizás lo que mejor resumía este concepto es que para que fuera válida una renuncia de derechos individuales debía ser a cambio de algo. Es decir, porque si no, entraría en la idea de una renuncia prohibida. Este algo, lo señalaban los autores, no podía ser, no te despido, o sea, la preservación de la fuente de trabajo no podía entrar en esta discusión o este debate como el algo que recibía el trabajador. Algunos casos se admitió, por ejemplo, una garantía o una cláusula de paz social. Es decir, yo te rebajo un 10% tu sueldo porque estoy en una situación crítica en la empresa, pero por este año que te rebajo ese sueldo, te garantizo que no va a haber despido sin causa de los trabajadores. Esa es una alternativa que fue aceptada en algún momento de la doctrina. Hay fallos incluso del TCJ de Córdoba en esa línea. Otro artículo que es importante en este análisis que estamos señalando es la modificación del artículo 18,
incluso modificación del título, porque el título anterior hablaba de tiempo de servicio y ahora habla directamente de antigüedad del trabajador. O sea, son dos conceptos muy diferentes porque el segundo párrafo, que es el que va a interesar en este análisis, señala que si hubiera transcurrido un plazo de 2 años entre el cese del vínculo laboral, cualquiera que hubiera sido la causa, y el reingreso del trabajador con el mismo empleador, esa antigüedad del tiempo de servicio anterior no va a ser comparada. En la exposición, en el debate, algunos el miembro informante de este tema dice que es para colocarlos en igualdad de condiciones a todos los trabajadores. La idea de esto era evitar el fraccionamiento de la antigüedad de un trabajador, o sea, por vía de sucesivos contratos, y el reconocimiento de la antigüedad real. Si alguien había trabajado hace 5 años y vuelve a trabajar, ¿cuál sería la razón para no computarle la antigüedad que tuvo de aquel primer vínculo laboral? Pero bueno, ahora esa antigüedad queda obviamente fraccionada, y si ha pasado más de 2 años, no se computa, lo cual afecta, porque recuerdan que anteriormente teníamos claro que un trabajador que hubiera trabajado, por ejemplo, 10 años antes y volvía a trabajar 5 años después y trabajaba otros 10 años y era despedido, tenía que computarse, si no se le había, en la primera vuelta no se le había pagado nada, porque había renunciado, por la razón que fuera, se le debía computar los 20 años de antigüedad. Bueno, la diferencia es importante, ahora no. En este esquema solamente, salvo que no hubiera pasado, insisto, 2 años entre el cese y el reingreso. De lo contrario, eso ya no va a ser así. Por supuesto que en el aspecto central de la reforma que podemos señalar del artículo 1, 21, 22, 23, está quizás el núcleo duro, que acá sí hay que complementarlo con la 27742, porque ya algunos aspectos, fundamentalmente la supresión de la presunción del 23, o la morigeración de la supresión, de la presunción, venía ya establecido en aquella normativa. ¿Qué es relevante el nuevo artículo 2 que surge del artículo 1 de esta ley? Bueno, fundamentalmente agrega en el inciso D, como no regido por esta ley, al contrato de transporte y de flete, que no estaban considerados en la última reforma, probablemente intentando revivir una disposición de la época de Menem, que había establecido con un decreto y con una ley de transporte interprovincial, la inexistencia de vínculo laboral de los fleteros. Esto ha sido nuevamente incorporado en esta disposición, pero lo más relevante son los 4 incisos que siguen, o sea, el inciso E, F, G y H, que son los que excluyen a otro grupo importante de trabajadores del ámbito de aplicación de la Ley contra el Trabajo. Uno es consecuencia lógica de la idea que estuvo expresada en el artículo 97 de la 27742, que es la figura del colaborador independiente o trabajador independiente con colaboradores. Esta figura media exótica, medio extraña, que permitía reuniones de 4 personas que pasaran a desempeñar tareas sin relación de dependencia interna y sin proyección de vínculo laboral externo, lógicamente que para que eso sea efectivo y para evitar disputas en función tanto del tramo interno como del externo, deben estar fuera de la LST, y es lo que se plasma en este inciso E.
El tema de los trabajadores independientes de plataformas tecnológicas, acá hay una salvedad que quizá es interesante, porque si bien se los excluye de esta normativa, de la normativa de ley de contrato de trabajo, sin embargo, hay un capítulo específico que hace una regulación interesante respecto de estos trabajadores, más allá que, insisto, la idea es que no tienen vinculación laboral, pero se obliga, por ejemplo, a que haya un contrato de seguro, digamos, que asegure contra accidente de trabajo, o sea, y tiene algunas disposiciones bastante interesantes. Por ejemplo, el artículo 119 que habla de las obligaciones en las plataformas tecnológicas y habla de que esas plataformas tecnológicas deben brindar a los prestadores independientes, insisto, más allá de la redacción, la información necesaria a efecto de que puedan decidir aceptar o rechazar prestación de servicio de movilidad de personas y el reparto requerido por un usuario. Deben respetar la libertad de conexión del prestador independiente. O sea, hay una serie de disposiciones que parecen mejor que lo que había hasta ese momento. Sí es cierto que en su momento se había establecido o se había intentado determinar un régimen específico para trabajadores de plataforma que no había logrado su sanción, pero ese punto por lo menos, al menos más allá de que los deja sin estar cubierto por la ley de contrato de trabajo, el título 17 a partir del artículo 114 de la ley es una regulación interesante para estudiar, ¿no? De todas maneras, esto queda también sujeto a reglamentación. El artículo 122 que habla de que el Poder Ejecutivo Nacional es la autoridad de aplicación y que, perdón, el Poder Ejecutivo determinará la reglamentación y la autoridad de aplicación. Pero por lo menos en eso creo que no es tan desprotectorio como a primera vista parecía. Bueno, la incorporación del personal embarcado, o sea, regido por la ley de navegación, no parece tampoco ser muy claro el porqué. Si uno analiza una entrevista que se le hace al doctor Jerez, que él mismo reconoce que él fue el autor, de esta disposición que se agregó, él dice que en realidad no cambia nada para los trabajadores embarcados porque se sigue rigiendo por los convenios colectivos de trabajo anteriores incluso a la LCT. Él dice que eso lo hizo simplemente para evitar la litigiosidad que ocurría cuando muchos de estos trabajadores intentaban juicios, obviamente, en la justicia federal, reclamando por la aplicación de algunas disposiciones de la LCT que no eran aplicables al caso y que ahora directamente de esta manera quedan suprimidos. Y el último de los incisos también es clave, que es a las personas privadas de libertad en contexto de encierro. Esto había generado un fuerte debate, había habido pronunciamiento incluso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde reconocían derechos a los presos, a la persona privada de libertad, por derechos incluso al pago del salario mínimo. Esto recuerden que se rige por la Ley de Ejecución Penal. Y en la Ley de Ejecución Penal también hay dos artículos que han quedado derogados. Señalaba que los jueces de ejecución penal tenían que garantizar al preso que prestare tareas mientras estaba en la cárcel el 3/4 del salario mínimo vital y móvil, y ello había sido declarado inconstitucional por los jueces de ejecución penal, que decían algo muy elemental.
si es el salario mínimo, nadie puede cobrar menos de eso. De la misma manera, la Corte había resuelto que tenían derecho al pago de asignaciones familiares y también a que se le diera una asignación por vacaciones no gozadas. Obviamente no podía gozar las vacaciones porque estaba preso, pero eso no quitaba el derecho a que le pagaran las vacaciones. Y a mí incluso me tocó resolver un caso en Córdoba de una persona privada de la libertad que, trabajando en la cocina de la cárcel, preparando la comida para los otros reclusos, supuestamente por un accidente de trabajo se cortó un dedo. Bueno, la ley de ejecución penal remitía a la ley de riesgo de trabajo, por lo tanto, en ese caso se mandó a pagar la indemnización del sistema de riesgos laborales. Así que, bueno, todos esos aspectos van a quedar fuera de análisis porque al no haber vínculo laboral ya no se van a poder incorporar estas disposiciones. Incluso para evitar todo riesgo han sido expresamente derogados los artículos 107 y 117 de la Ley de Ejecución Penal 24660. La reforma que se hace al artículo 23 tiene simplemente que ver que no se va a aplicar la presunción del 23 cuando mediar en contratación de obras o de servicio profesional o de oficio o cualquier otra modalidad que comprenda prestaciones de servicio sin relación de dependencia, y agrega, se emitan los recibos factura correspondientes a dichas formas de contratación y el pago se realice conforme los sistemas bancarios y otros sistemas que determinen la reglamentación correspondiente. Esta es la norma que para algunos permitía que se pudiera pagar mediante otros medios que no fuera moneda de curso legal. Por ejemplo, que se pudiera pagar con Bitcoin o con dólares. El dólar en realidad está previsto en el artículo 104, va el dólar, moneda extranjera, pero nosotros hablamos dólar por una deformación profesional, pero en realidad se habla de moneda extranjera. Y dicha ausencia de presunción, dice, se extiende a todos los efectos, inclusive los de la Seguridad Social. Acá quiero señalar un punto que me parece importante tener en cuenta. O sea, acá estamos haciendo referencia a la eliminación de la presunción, pero esto no quita que el juez pueda entender que se dan los rasgos típicos de la laboriosidad y consecuentemente que entienda que hay vínculo laboral más allá que no juegue la presunción. Es decir, es muy simple, yo demuestro que estoy trabajando para una persona, el análisis del vínculo hace que el juez diga está trabajando en relación de dependencia, no necesito ahí la presunción. Que fue siempre el debate que se discutía. ¿Para qué opera la presunción? Y la presunción opera cuando no tengo certeza. Si yo ya tengo demostrado el vínculo laboral, no necesito la presunción. ¿Entiendes? Si yo ya tengo demostrado la prestación de tareas en relación de dependencia, no necesito presunción alguna. La presunción es un mecanismo que le da el legislador al juez para resolver un conflicto del cual no tiene certeza. Si yo tengo certeza, no necesito la presunción y seguirá existiendo vínculo laboral. ¿Por qué? Porque no han derogado, no sé por qué, supongo que se les pasó, el artículo 14. El artículo 14 de la ley es el mecanismo más fuerte de protección que tiene el trabajador y que, insisto, quedó vigente en cuanto establece la conversión de la figura fraudulenta a la figura regida por la ley de contrato. O sea, la norma dice, el 14 dice, no interesa cómo usted lo llama a ese vínculo, si usted, juez, considera que hay un contrato de trabajo, listo, aplica contrato de trabajo y aplica ley de contrato de trabajo. O sea, lo que se quiso evitar con la figura fraudulenta, llámese contrato de agencia, por decir uno, bueno, el juez lo deja de lado y dice, no, este contrato de agencia, principio de primacía de la realidad, no rige. Rige un vínculo laboral dependiente y por ende, más allá de lo que pueda decir el 23, yo voy a seguir sosteniendo que hay un contrato de trabajo.
¿Entiendes? Simplemente no se aplica la presunción, que era un poco... esto, claro, la presunción, por ejemplo, fue lo que había estado definiendo hasta este momento los juicios vinculados con trabajadores de plataforma. Porque que decían, bueno, yo no tengo tanta certeza de que le den órdenes, porque el mecanismo del algoritmo no es tan simple, eso, pero está trabajando y el beneficiario directo de ese trabajo es el algoritmo, que además le puede sancionar por vía indirecta, digamos, negándole pedidos si no aceptan determinadas horas o si la calificación que hacen los usuarios no es buena, bueno, o sea, un régimen sancionatorio solapado. Bueno, eso sí va a quedar ahora eliminado por doble vía, o sea, por un lado porque no aplicaría la presunción y por el otro lado porque puntualmente, como les dije recién, el artículo 2, inciso H, inciso F, los elimina del marco regulatorio. Un punto que tiene también su lógica es la eliminación del artículo 28, la derogación directamente del artículo 28, porque era auxiliar el trabajador. Esto iba en contradicción con la figura del colaborador, o sea, del trabajador independiente y sus colaboradores, que los cuales está sosteniendo la norma que no hay relación de dependencia. En el tema del artículo 27, amplían la cuestión vinculada con la excepción del contrato de trabajo en las sociedades de familia. O sea, recuerden que el 27 es el del socio empleado. Ahora dice que no habrá vínculo laboral cuando hay sociedad de familia, pero lo amplían no solamente a padres e hijos, como era el texto originario, sino a todos los integrantes del grupo familiar primario. Bueno, el artículo 29 ya en realidad ha sido atacado fuertemente con la 27742, pero tenía un fin muy claro, muy preciso, que era la eliminación de las consecuencias del plenario Baje contra Telefónica. El plenario Baje contra Telefónica lo que hacía era que debía ser considerado empleador aquella persona que recibía el servicio por parte del trabajador, independientemente de quién lo tenía contratado. E incluso lo hacía responsable de las multas vinculadas, por ejemplo, al artículo 80 por la no emisión del certificado de trabajo o el certificado de servicio y remuneración. Bueno, esto ya con la 27742, al disponer que va a ser empleador la persona que lo inscribe, independientemente de que si use la fuerza laboral a esta persona o la delegue a un tercero, la derive, además de cierta concepción, cierta problemática conceptual, porque si yo estoy hablando de alguien que no trabaja para mí, o sea que yo lo derivo a una empresa usuaria, estaría técnicamente en el 29 bis, o sea, en el concepto de trabajador de empresas de servicios eventuales. Sin embargo, acá en la norma parecería establecer el empleador eventual, o sea, una figura media rara, en la cual yo te contrato a vos, pero vos no trabajás para mí, sino que trabajás para Ronaldo, y concretamente en la anterior legislación era muy simple, yo era empleado de Ronaldo, más allá que porque además eso tendía a evitar la figura del testaferro, hombre de paja, insolvente, que lo perjudicaba claramente al trabajador. Bueno, ahora no. Ahora yo soy empleado de Ronaldo y me importa muy poco al legislador, le importa muy poco si Ronaldo es solvente o no. Entonces yo no voy a poder, en principio, demandar vínculo laboral. Incluso fíjese que hay un tema, la responsabilidad solidaria que deja vigente en el artículo es siempre y cuando no se haya cumplido con la legislación, pero exclusivamente por el periodo que se logre demostrar que yo trabajé para
esta empresa usuaria. Y se prevé la posibilidad de repetición de la empresa usuaria con relación a la principal. Es decir, si la principal tenía que pagar porque lo tenía contratado como tal y no pagó adecuadamente o no pagó directamente, puedo ir contra la empresa usuaria exclusivamente por el periodo que trabajé para esa empresa usuaria, pero luego la empresa usuaria podrá repetir. El 29 bis, por otro lado, acá incorpora un tema que no hace específicamente al cumplimiento de la medida, sino a la observancia de los medios instrumentales que estipula la agencia, la ARCA, o sea, la EXAFIP, a los fines del contralor de la retención de aporte a la seguridad social. O sea que acá habrá que ver qué nivel de responsabilidad pueda tener en ello, ¿no? Y el otro tema, la segunda parte del 29 bis, de por sí ya el trabajador eventual siempre ha sido el trabajador más desprotegido, ¿no? Porque lo teníamos de golpe regido por el convenio colectivo de, por ejemplo, de la alimentación, la obra social de la alimentación y el sindicato de la alimentación. Eso era el esquema. Al mes siguiente empezaba a trabajar en Renault y lo agarraba Esmata, la obra social de Esmata y el sindicato. Bueno, ahora lo único que dice es que va a cobrar el sueldo que figura en el convenio colectivo de la empresa usuaria. Pero no es más representado por el sindicato de la empresa usuaria. O sea, no es representado ahora por nadie. O sea, a diferencia de antes que lo representaba el sindicato, y tampoco hay ninguna certeza de que lo vaya a representar o que vaya a darle prestaciones la obra social de la empresa usuaria. O sea, tranquilamente la empresa de servicios eventuales acá le va a contratar otra, diría, obra social, y esta obra social es la que le va a brindar la tarea, le va a brindar la prestación. Esto también puede ser bastante peligroso y, por supuesto, la última parte de la norma habla de que el trabajador que se desempeña en una empresa usuaria no va a poder ocupar cargo gremial alguno. Eso tiene su lógica, porque no es, siguiendo el esquema, no es empleado de la empresa usuaria. Entonces, ¿cómo podría ser dirigente sindical de esa empresa usuaria si no es empleado? Bueno, eso está claro. Bueno, respecto del artículo 30, la famosa subcontratación y delegación, hay hay una reforma importante que es que elimina la posibilidad de que se considere la subcontratación cuando es fuera del ámbito. O sea, solamente podemos entrar a analizar el tema si es dentro del ámbito de la empresa. Esta es una primera reforma importante. En segundo lugar, toma el concepto que ya la Corte venía señalando, es real, que es el concepto de la inherencia. Es decir, ¿cuándo puede haber solidaridad entre un contratante y un contratista, entre un cedente y un cesionario? Bueno, cuando la actividad que se subcontrata o se cede es aquella que es considerada atinente al objeto social específico, lo que sería la actividad normal propia y específica del establecimiento. Pero el concepto de actividad normal propia y específica del establecimiento ha sido tomado en los últimos fallos de hace un tiempo acá de la Corte con el concepto de la inherencia, que quien lo ha expresado más fuertemente ha sido el doctor Lorenzetti, en el sentido de que dice, bueno, para hablar si algo es actividad propia específica normal de otra actividad, tenemos que ver cuál es el fin real de esa empresa. Y dice fin real para distinguirlo del objeto social. Porque muchas veces las sociedades constituyen objetos sociales con múltiples actividades, pero después se dedican en realidad a un único fin comercial. Bueno, entonces lo que dice Lorenzetti es, a ver, veamos, por ejemplo, vigilancia en el banco. ¿Podemos entender
que hay responsabilidad solidaria del trabajador de la empresa de vigilancia con el banco? Con el concepto que ya venía sosteniendo, la Corte dice que no, el criterio de Lorenzetti. ¿Por qué? Porque dice, ¿cuál es el objeto central o el objeto primordial o el fin del banco? El tráfico de dinero, el movimiento de dinero. ¿Para eso hace falta la vigilancia? Para el movimiento de dinero, no. La vigilancia hace falta porque usted si no, no va al banco. Si usted no tiene certeza que no lo van a robar mientras está en la cola para depositar el dinero, no va a ese banco. Pero eso es la actividad accesoria, complementaria y necesaria. Pero no determina la responsabilidad solidaria. Ahora lo dice expresamente el 30, dice excluyendo las actividades accesorias o coadyuvantes. O sea, esto que un gran debate, bueno, ahora ha sido resuelto. Por eso digo que en muchas cositas ha sido muy prolija esta norma y muy precisa, ¿no? Porque este era un punto que estaba en gran discusión. Incluso la obligación de la cobertura de riesgo de trabajo ahora exige que se le haga con posibilidad de endoso a favor de la empresa usuaria. Y determina que la responsabilidad del principal estará dada solamente por el requerimiento de datos a la empresa intermediaria y no es responsable de la falsedad de esos datos. O sea, solamente habrá responsabilidad solidaria si no requirió esos datos, no si los requirió y le dieron datos incorrectos. Eso lo señala la última parte de la norma. Bueno, otro cambio sustancial en el artículo 31, cuando elimina para el establecimiento del grupo económico y la posible condena a todo el grupo, la conducta temeraria. O sea, deja únicamente las maniobras fraudulentas. El último párrafo del artículo 31 sufre esa mutación. Y en realidad el tema del fraude es mucho más complejo que demostrar que la conducta temeraria, porque la conducta temeraria no necesariamente involucra un supuesto de dolo. En realidad no hay tantos casos donde se haya litigado contra el grupo económico, pero, por ejemplo, yo tuve alguna vez y condené a un grupo de compañías de seguro que estaban compuestos por una serie de broker y varias compañías satélites, que en definitiva lo que hacían era determinar que a la hora de renovación de las pólizas las direccionaba a una de las empresas y a la otra las dejaba simplemente pagando siniestro. Bueno, es obvio que esa empresa que solo pagaba siniestro iba a ser liquidada prontamente porque no tenía ingresos para seguir solventando el giro. Bueno, ahí fue condenada, o sea, entró en el concepto de conducta temeraria y fue condenada y confirmada la sentencia. Pero hoy se va a hacer harto difícil poder demostrar la situación de maniobra fraudulenta. Salvo que el juez laboral diga, bueno, pero yo no voy a aplicar el concepto de fraude del Código Civil y buscaré el fraude laboral, como decía el doctor Gabriel Tosto de Córdoba, como toda aquella maniobra que tendiera a dificultar o impedir la percepción del crédito por parte del trabajador. Bueno, si tomamos ese concepto, si el juez laboral entra en esa tónica, entonces es factible que todavía tengamos alguna respuesta favorable. Bueno, otro artículo que sin duda nos va a hacer ruido a todos nosotros es la modificación concretamente del artículo 52. Este artículo que tantas veces nosotros utilizábamos en los juicios cuando, tanto a nivel abogado litigante en la época que yo estuve como tal, como en la época de magistrado, es decir, la falta de exhibición del libro del artículo 52 genera una presunción favorable al trabajador de todo aquello que debía constar en ese libro. Bueno, desapareció la exhibición del libro, ahora simplemente hace referencia a el registro del trabajador. Entonces ya no hay
Y incluso esto tiene su coherencia con, obviamente, el artículo relacionado, que es el artículo 55, que directamente era el que determinaba las consecuencias de la falta de exhibición de ese libro. Pero esto a su vez ha sido vinculado con la derogación del artículo 54, que es aquel que le permitía al juez exigir la exhibición de otros documentos que no fueran los que contaban el artículo 52, por ejemplo, las tarjetas reloj, y con la derogación también del artículo 6 de la ley de jornada, de la 11.544, en cuanto a la obligación de exhibir las planillas de horas extra. O sea, todo ello se va a poder seguir, digamos, probando, pero la carga probatoria ya no va a ser por vía presuncional, sino que la tendrá que hacer el trabajador. A mí me genera alguna duda, por ejemplo, qué sucede si el abogado del trabajador plantea, bueno, ofrece prueba, que el demandado ofrezca o exhiba la documentación que prueba la adecuada registración del trabajador. Y el demandado no la exhibe. Es decir, antes era muy fácil, teníamos la consecuencia presuncional. Esa consecuencia no existe más. Y el demandado podrá ofrecer cualquier otro medio probatorio, incluso no está claro si el dispositivo del artículo 55, que ha quedado vigente cuando habla de que la falta de registración, dice, no es la falta de exhibición de la documentación de la registración. O sea, quiero que vean eso, esa sutileza, ¿no? Es la falta de registración. O sea, el empleador puede pedir que una pericia contable, por ejemplo, y si esa pericia contable dice, no, el trabajador está registrado, listo, se acabó la presunción que surge del 55 también, ¿no? Bueno, otro artículo relevante en esta cuestión es la modificación del artículo 66, el ius variandi. Ustedes recuerdan que ese artículo tuvo varios vaivenes. En la última etapa previa a esta reforma decía que el trabajador podía judicializar la decisión del empleador del cambio en las condiciones de trabajo que le afectaran el núcleo duro del contrato y le produjeran una afectación material o moral. Esta posibilidad de judicializar impedía que el empleador llevara a cabo la medida hasta tanto hubiera resolución definitiva del caso. Bueno, la otra opción era que el trabajador intimara y se diera por despedido, pero ahora directamente la judicialización ha desaparecido. El trabajador, si no está de acuerdo con un cambio en las condiciones de tarea, afecten o no al núcleo duro del contrato, solo tiene la posibilidad de intimar a que quede sin efecto esa medida y obtener una respuesta negativa. Habría que ver qué pasa con el silencio, ¿no es cierto? En algunos casos el Código Civil dice que el silencio puede ser considerado respuesta negativa cuando hay obligación de contestar. Entonces, en este caso podríamos interpretarlo en ese lado, porque la norma dice previa intimación y si ésta fuese desoída, le asistirá la posibilidad de considerarse despedido sin causa. Bueno, pasando, hay reformas menores también, pero para ir avanzando, porque veo que el tiempo va corriendo rápido, creo que uno de los grandes cambios que vuelven es el tema de los beneficios sociales que vuelven a estar incorporados con el famoso ticket canasta, que ahora estaría en el artículo 103 bis, inciso A, que fue todo un debate, en su momento fue derogado, ahora vuelve claramente cuando habla de los servicios de comedor y alimentación del trabajador dentro del establecimiento del empleador, un establecimiento gastronómicos cercanos durante la jornada laboral contratados por el empleador, en este último caso conforme los límites que determine la autoridad de aplicación, que está claro que no podría nunca superar el 20%
del valor que debe pagarse en efectivo. ¿Qué otro artículo es importante en este esquema? Bueno, la incorporación de la posibilidad del pago en moneda extranjera, como ya dijimos, que hoy no habría inconveniente, y en definitiva, la definitiva eliminación del concepto de las propinas como posibilidad remunerativa, cuando ahora en el artículo 104 dice que en ningún caso las propinas pueden ser consideradas remunerativas, aun cuando por los usos y costumbres de determinadas actividades sean habituales. Gastronomía, claramente, ¿no? Y el 104 bis, que es uno de los artículos más cuestionados también, porque aquel que incorpora lo que se ha dado a llamar el salario dinámico, dice que mediante la negociación colectiva de actividad, rama, región, acuerdo, empresa, y esto es donde genera ruido, y o mediante acuerdo individual o decisión unilateral del empleador, es el acuerdo individual, decisión unilateral, podrán incorporarse por encima de los salarios y conceptos de pago de carácter obligatorio, es decir, los básicos de convenio. Yo después de esto me pregunto qué empresa va a negociar básicos de convenio elevado. Prácticamente los básicos de convenio se van a reducir a la mínima expresión. ¿Por qué? Porque todo lo demás se va a pagar por fuera. ¿Cómo se va a pagar? Porque dice conceptos de pago de carácter obligatorio, dice, como otros componentes retributivos dinámicos adicionales transitorios, fijos o variables, considerando para otorgarlo tanto el mérito personal del trabajador como aspectos propios de organización. Pero fíjense lo que dice el párrafo siguiente, dice, la incorporación, modificación y conservación de dichos componentes transitorios y variables podrá ser realizado por las partes o decisión individual del empleador, con la frecuencia que determinen, sin que pueda resultar de aplicación a su respecto la continuidad tácita, la ultraactividad ni la costumbre, cualquiera fuere el tiempo transcurrido en su mantenimiento y aplicación. Es decir, concretamente, el empleador te otorga un beneficio y dentro de 2 meses, dentro de 1 año, dentro de 3 años, te lo saca. Y ese beneficio remuneratorio no integra tu base de cálculo. Por lo tanto, no solo integra todo ese cálculo, en los hechos no integra tu salario. O sea, lo integra mientras te lo paguen. En el momento que te lo dejaron de pagar, no tenés ninguna posibilidad de hacer, por ejemplo, un reclamo de diferencia de haberes, porque es potestad del empleador la decisión unilateral de suprimirlo. Habría que ver si yo tengo un acuerdo individual escrito, pero aún con acuerdo individual escrito, parecería por la redacción de la norma que sigue siendo una facultad exclusiva del empleador, ¿no? ¿Qué otro aspecto interesante tenemos que ver? El tema de las vacaciones. Otro aspecto que ha tenido alguna modificación en el sentido de que debe o existe la posibilidad ahora establecida normativamente del fraccionamiento del periodo vacacional en términos de 7 días por vez. Esto algunos dicen que está bien, que no debería ser criticado. En general, quienes lo critican lo engloban en el hecho de que no requiera la conformidad previa del trabajador, sino que directamente sea una prerrogativa a favor del empleador. Entonces, en los hechos esto ha venido ocurriendo en algunas actividades que hay acuerdos individuales, sobre todo en pequeñas empresas, en los que se fraccionan los periodos vacacionales, pero siempre estaría dado por el acuerdo de voluntades, que acá es lo que variaría. Entonces,
¿Qué es lo que se critica? Que bueno, esto afectaría la vida familiar del sujeto trabajador, que no podría planificar, por ejemplo, unas vacaciones, porque si el empleador que le tenía que dar 21 días decide darle 7, y bueno, los otros le quedan. O sea, no es que no los vaya, no es que renuncie o pierda directamente esos 14 días que estarían faltando, no. Pero el empleador le fracciona, entonces te doy 7 días en octubre, 7 días en enero y 7 días en abril. Y bueno, obviamente afectó toda la posibilidad de hacer lo que las vacaciones estipulan, ¿no? Que es para la posibilidad del descanso físico y psíquico del trabajador junto con el entorno familiar. Eso era el fin central, que después algunos también lo toman como la posibilidad de esparcimiento, de ir a algún lugar vacacional con el entorno familiar, etcétera, etcétera. Bueno, el otro tema que también genera mucho ruido es todo lo vinculado con lo que así se llama el banco de horas, o la jornada, o sea, la modificación a la ley de jornada, que tiene su punto positivo también, porque ¿cuál es la idea? Esto, en realidad, esto hago salvedad de que está contemplado ya en algunos convenios colectivos. Convenio colectivo de Fiat y ESMATA, que es un convenio del año 95 de ser, sí, Fiat volvió en el 96, o sea, el 96 debe ser el convenio, estipula la posibilidad de este banco de horas, pero con muchas más limitaciones que lo que surge acá. Acá dice directamente que si yo empleador no tengo necesidad de que vos trabajes, yo puedo limitar tu jornada, supongamos 4 horas diarias, pero te pago las 8. Pero es como un banco, a mí me quedan 4 horas a favor. ¿Y cuándo te las voy a pedir? Cuando yo quiera. Cuando yo quiera. Es decir, yo el otro día estaba hablando con el doctor Diplotti en otro lado donde una charla sobre esto y yo decía, Matías, vos que te gusta tanto el paddle, vas a estar en el medio del partido, te va a sonar el celular y va a ser tu jefe que te va a decir, che, Matías, venía a devolver horas. Y en realidad vas a tener que ir porque mientras no supere los límites de 12 horas de jornada y el descanso semanal de 35, se pueden establecer. O sea, el sistema que estaba vigente en Fiat, por ejemplo, era un sistema mucho más complejo, donde se compensaban, o sea, cada 2 meses había que hacer un balance y las horas no utilizadas se pagaban, o sea, había todo un mecanismo más complejo. Toyota creo que lo tiene el mismo sistema, pero anual. Bueno, por suerte se derogó en las vueltas que tuvo parlamentaria la modificación del 208, que en los hechos implicaba que aquel trabajador que pues se eliminaba el concepto de carga de familia y también se eliminaba el pago completo, se pagaba directamente porcentaje, con un concepto además muy poco feliz, es decir, que uno se hubiera sometido al riesgo propio. ¿Cuál era el riesgo propio? Yo iba en bici, ese era el riesgo propio, porque la bici es un elemento peligroso. O sea, no es que yo me tiraba en parapente. No, el riesgo propio es cualquier cosa, básicamente, de la vida cotidiana, ¿no? Yo estoy en una parada de ómnibus y que voluntariamente yo estoy en la parada, entonces me sometí al riesgo propio que venga alguien y me asalte, y en ese caso me pagaban el 50% del salario. ¿Y qué pasa si yo tenía cáncer? Si yo había sido un fumador anteriormente y ahora tenía cáncer, consideraban que yo me había sometido voluntariamente a ese riesgo. Bueno, ese era un esperpento que afortunadamente se dieron cuenta de, o quizá había versiones que decían que lo habían puesto adrede para tener una pieza de negociación en los debates, en las vueltas parlamentarias, ¿no? Bueno, eliminó definitivamente el tema del preaviso en el periodo de prueba, que es otro aspecto que había quedado incoherente, porque el 92 bis hablaba de que el periodo de prueba no generaba ningún tipo de indemnización por su extinción, y sin embargo había quedado vigente el
32 que decía que la indemnización, la omisión sustitutiva de preaviso era de 15 días en el periodo de prueba. Entonces, si teníamos las dos posibilidades, bueno, usábamos la norma más favorable al trabajador o algún modo de interpretación normativa que pudiera dar respuesta. Bueno, ahora ya no hay duda, directamente ha sido suprimido ese artículo y consecuentemente con ello, la última parte, perdón, de ese artículo, ello ya no hay problema con eso. Expresamente lo dice que si está en periodo de prueba no se requerirá la obligación de preaviso. Bueno, un tema que también de alguna manera la jurisprudencia ya venía resolviendo de ese modo es la modificación del 245. Esto sí afecta a algunas jurisdicciones, fundamentalmente provincia de Buenos Aires, porque en provincia de Buenos Aires se incluía la proporción del SAC, o sea, del aguinaldo, en la base de cálculo. En Córdoba no, en Córdoba desde hace bastante tiempo el Superior Tribunal aplicaba el criterio del plenario Tulosay y por ende no lo incorporaba. Ustedes saben, el tema es, la norma dice la mejor remuneración mensual normal habitual. Bueno, ¿qué pasa con el aguinaldo? El aguinaldo ¿es habitual? Sí, es remuneración, sí, pero no es mensual. La forma de pago del aguinaldo no es mensual. Eso, la discusión se había dado porque en la reforma de la 25877 se había cambiado una palabrita que era el término percibido por devengado. Entonces decía, bueno, pero el aguinaldo se devenga día a día. Bueno, tú lo sabes, incluso hablan de segundo a segundo si vamos a ponernos en eso. Pero no es el problema cuando se devengue. El problema es cómo se paga. No se paga en forma mensual. Entonces la norma dice, sí, no importa que se devengue día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. El pago no es mensual. Consecuentemente, le falta ese requisito de mensualidad. Y lo mismo ha ocurrido con las gratificaciones, que también emanan de ese plenario. Bueno, acá no hay duda ahora acá en esto de que ha recogido ese plenario y ahora vuelven un poco al tema de devengada y pagada, como que fuera alguna diferenciación. Sí, elimina el sueldo no complementario, vacaciones y premios que no sean de pago mensual. Bueno, hace toda una definición de lo que es salario normal y habitual, y luego toma también lo que ya la jurisprudencia de la Corte había señalado, que es Bisotti. En uno de los párrafos dice, en ningún caso la base de cálculo podrá ser inferior al 67% del salario que percibía el trabajador. Un punto que indudablemente ha generado mucho ruido fue el 245 bis, que por ahora en esta no lo tocan en esta reforma, pero que está en contradicción con muchas otras normas, tanto en el derecho interno, como sería la ley 23.592, como las normas del derecho internacional. Y con cierta colisión normativa que subsiste. Yo pensé que a lo mejor ese tema lo iban a resolver. Por ejemplo, el despido de una mujer embarazada. Bueno, ¿cuál rige? Te diría, bueno, rige claramente el año de remuneraciones. Pero el 245 bis hace referencia a que el juez puede fijar el 100% de la indemnización, o digamos, una escala que va del 50 al 100%. Podría ser más beneficioso en algún caso que se aplicara esa escala. Por ejemplo, un trabajador que tenía a lo mejor mucha antigüedad. O en otros casos, claramente se debería aplicar el 182, por ejemplo, un trabajador con 2 años de antigüedad, por más que se duplique, pasa a ser 4
sueldos contra 12 que están por el otro lado. Bueno, ese tema ha quedado irresuelto en la reforma, no lo ha tocado y seguirá así. Yo, si seguimos con la idea de los criterios de interpretación normativa, debería señalar que en esos casos directamente va a ser el juez quien tendrá que aplicar la norma que resulte más favorable para el trabajador, porque está claro que no se acumulan esas disposiciones, está claro que el despido se torna operativo por más que sea discriminatorio, ¿no? Otro punto que me parece importante señalar antes de hablar algo rápidamente de derecho colectivo es la eliminación de la posibilidad de que se reclamen las normas del derecho civil para cuestionar el pago cuando hay un problema de ausencia de registración. El último párrafo del artículo nuevo, el artículo 278, señala que las prestaciones salariales, indemnizatorias y o de cualquier otra naturaleza jurídica prevista en esta ley y en los distintos regímenes laborales especiales y o provisionales son incompatibles con acciones y o reclamos por daño o perjuicio fundados en el Código Civil y Comercial de la Nación. Y esto me remite a su vez al artículo 20, que es el artículo que para los abogados hoy es un riesgo muy fuerte. ¿Por qué? Porque el 20 dice que se considera pluspetición inexcusable y habla de naturaleza objetiva cuando se reclamen rubros desmesurados, algo así. Bien, ¿qué pasa si yo quiero plantear la inconstitucionalidad de una norma, por ejemplo, de la 27742, en tanto y en cuanto eliminó las multas? Y si yo, conforme a la jurisprudencia de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, hablo de que en esos casos se puede aplicar la norma derogada, la reviviscencia normativa, yo reclamaría, por ejemplo, todos esos rubros, la cuantía de todos esos rubros. Bueno, ¿qué pasa? El juez me rechaza el pedido de inconstitucionalidad y me dice, como usted hizo una pluspetición inexcusable, le impongo las costas solidarias. O sea, ¿qué abogado se va a animar a hacer ese tipo de planteo en defensa de los intereses de sus representados, de los trabajadores, con ese riesgo tan fuerte que está ahí, ¿no? Me parece que es, como decía en su época el doctor Elías, cuando hablábamos de la ley de riesgo en algún momento, en algunas tantas reformas, decía, acá están buscando matar al cartero. O sea, ¿quién es el que representa al trabajador? El abogado. Entonces, ¿cómo lo mato al cartero? Y lo mato con el riesgo que le voy a imponer las costas solidarias. Y si sobrevivió a eso, lo mato con el pago en cuotas. La reforma que establece el pago de 6 o 12 meses resulta también un absurdo jurídico. Si yo he litigado 6 años o 2, calcule un fallo de la Corte, que estamos hablando de los fallos, la Corte está resolviendo fallos que la Cámara Nacional trató a lo mejor en el 2012, 2013, hace 13, 14 años después. Y después de pelearlos a muerte, logré ganar el juicio 14 años después, dice, no, pero ahora tiene un año para pagar. 12 cuotas iguales con el 3% del índice de precio del consumidor. Parece medio mucho, ¿no? Pero bueno. Bueno, el FAL es otro instrumento insólito porque le quita a la seguridad social un 1% en las grandes empresas, un 2,5% en las pequeñas y medianas. Se lo quita literalmente porque el empleador ahí no cambia, él sigue haciendo el mismo aporte, pero en lugar de estar direccionado para la seguridad social, hay ese 1 o 2,5 que con posibilidad de llevarlo al 1,5 al 3, de acuerdo a la facultad que se gana el Poder Ejecutivo. Y eso, fíjese que en principio
no es tan fácil de cuestionar, porque ¿cuál sería el cuestionamiento que puede hacer el trabajador? Y me va a afectar mi jubilación futura. Pero la Corte también ha dicho en numerosas ocasiones que los derechos deben ser actuales y no en expectativa. No sé, qué sé yo, con qué sistema me voy a jubilar, supongamos que yo tengo 40 años, ¿con qué sistema me voy a jubilar dentro de 25 años? Entonces ese argumento parecería que no genera agravio. Y si a mí con eso me pagan la indemnización por el FAL, tampoco tengo agravio ahí, o sea, ¿dónde me pagan lo que me tenían que pagar? Pero en lugar de pagarlo directamente el empleador, me lo paga este fondo de ayuda o asistencia a las liquidaciones. Parecería que yo tampoco tengo agravio por ese tema. Digo para que lo tengamos en cuenta cuando hacemos los planteos, que ese punto quedaría simplemente para los últimos 15 minutos que me habían planteado dentro del tiempo que me habían asignado, hablar un poco de la cuestión del derecho colectivo. Bueno, el derecho colectivo ha sido también fuente de gran embate. Esencialmente, pero no es la única, ¿no? Pero esencialmente el punto más duro de la reforma en ese tema tiene que ver con el artículo 24 de la ley 25877 en cuanto a lo que se consideraba actividades esenciales. Recuerden que la ley 25877, también llamada de reforma laboral, estableció que eran servicios esenciales, siguiendo el concepto del Comité de Libertad Sindical de la OIT, aquellos cuya interrupción pudiera poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona. Luego, dentro de las alternativas posibles, el gobierno, el legislador en aquel momento, hace una enumeración normativa, diciendo, bueno, son servicios esenciales, los servicios médicos y hospitalarios, provisión, generación, provisión, distribución de agua, electricidad y gas, el control del tráfico aéreo. Y luego, recuerden que hay una comisión de garantías con posibilidad de considerar otros servicios como esenciales si por la extensión o la duración del conflicto se pudiera poner en peligro la vida, la salud, la seguridad de toda parte de la población. Y el ejemplo siempre típico que damos en eso era un conflicto con camioneros que, por ejemplo, era la única forma de acceso de alimentos a una región determinada. Entonces, el paro de esos trabajadores, si pasaban más de un tiempo prolongado, llámese una semana, podía generar riesgo cierto en la vida o la salud de los habitantes de esa población. O el más común, que era el de la recolección de residuos, que si pasaba un día y yo veía que estaba la basura, decía, uy, se olvidaron los basureros de pasar por el barrio, o habrá cambiado el diagrama, o no les toca, pero ya cuando había 3 o 4 días y teníamos las moscas alrededor y teníamos el olor y todo eso, ya hay un riesgo cierto a la salud. Bueno, eso todo lo determinaba la Comisión de Garantía. Ahora, directamente hay una importante expansión de este concepto, en la mayoría de los casos claramente por fuera de lo que establece el Comité de Libertad Sindical, ¿no? Es decir, y además, lo más grave de este tema es que directamente agrega un porcentaje de cobertura realmente asombroso, diríamos yo, porque el 75% de la prestación del servicio normal de que se trate. O sea, vamos a ponerlo claro, de 4 trabajadores de la actividad, 3 tienen que trabajar. Y 3 previamente determinados, o sea que se sabe quiénes son esos 3. Y si no van es causal de despido. Es justa causa de despido, ¿no? Ojo con ello.
también vuelven a tomar un concepto que impide toda posibilidad de huelga o de medidas de acción directa del personal policial. Este es un punto que en realidad la doctrina considera que es un error la no regulación de la actividad policial a través de una negociación colectiva, porque hay muchos temas que podrían ser resueltos y que directamente quedan sin ningún tipo de representación. Para todas estas actividades, como les dije, se estableció el 75% de la prestación normal, pero luego además incorpora lo que llama las actividades de importancia trascendental. ¿Y qué son las actividades de importancia trascendental? Prácticamente todas las actividades productivas del país. ¿Quieren que lea alguna nomás para que vean? Por ejemplo, a ver, ¿cuál tenemos acá? Actividad de importancia trascendental. Por ejemplo, transporte marítimo y fluvial, servicio aduanero y migratorio, producción de medicamentos e insumos, transporte terrestre y subterráneo, servicio de radio y televisión, actividades industriales continuas, incluyendo siderurgia y la producción de aluminio, la industria alimenticia en toda su cadena de valor, los servicios bancarios, financieros, hoteleros y gastronómicos, el comercio electrónico, y la producción de bienes y o servicios de toda actividad que estuviera afectada a compromisos de exportación. O sea, en todos esos casos estamos hablando que hay que garantizar el 50% de prestación. Y ojo que acá va a haber, seguramente, va a haber conciliación obligatoria y luego se establecerán las guardias mínimas, que de mínima hoy tienen poco en realidad. Y la consecuencia, recuerden que es la del 242 de la LST. Otro punto que indudablemente va a afectar también algunas cuestiones vinculadas con la ley de asociaciones sindicales es el tema referido a el modo en que se pueda convocar a asambleas o reuniones de los sindicalistas. O sea, no pueden ser, primero van a ser descontadas del salario. El tiempo que yo le dedique a la asamblea no va a integrar el tiempo de servicio y por ende no va a ser pagado. Y además voy a tener que pedirle autorización al empleador para poder realizarla. De lo contrario, podría ser causal de algún tipo de medida de fuerza, de medida sancionatoria. Hay algunas disposiciones que tampoco se entiende mucho por qué lo derogaron. Por ejemplo, que ahora se ganó algo de tiempo, pero es todo lo que se ganó. Por ejemplo, el artículo que deroga la ley del viajante, que ahora se estableció que a partir del 1 de marzo del 27, el artículo que deroga la ley de teletrabajo. Esto también, la ley de teletrabajo en realidad tuvo muy poca aplicación real. Creo que la idea fue buena, la implementación fue bastante deficitaria, ¿no? Pero incorporó dentro de la ley de contrato de trabajo, porque recuerden que la 27555 incorpora el 102 bis dentro de la ley de contrato de trabajo, dos temas que me parecían sumamente importantes porque antes no ocurrían, que era el derecho a la desconexión del trabajador, es decir, aquel trabajador que no podía ser requerido fuera de su horario de trabajo para ser compelido a prestar tareas a favor de la empresa, incluso estableciendo que bajo ninguna hipótesis ese trabajador podía ser sancionado si no cumplía esa normativa, previendo quizás que acá estábamos en Argentina y no en Suecia,
porque en Suecia yo tendría un teléfono corporativo que lo dejaría en la misma oficina, o una computadora corporativa que el día viernes a las 5 de la tarde, cuando me retiro, queda ahí, y en mi casa nadie tendría, el jefe seguramente no tendría ni mi celular, ni tampoco acceso a mi correo electrónico como para acceder. Bueno, acá es Argentina, acá en Argentina usted puede estar haciendo un asado y lo llama el jefe por teléfono o le manda un WhatsApp el domingo y usted se va a tener que poner a trabajar si quiere mantener su trabajo. Esa es otra realidad que tenemos. Y el otro gran punto que había establecido la ley de teletrabajo, y es una gran pena que se lo vaya a derogar, digo se lo vaya a derogar porque es una derogación a futuro, que es raro también en modo de técnica legislativa, ¿no? Bueno, que se va a derogar es todo aquello vinculado con las tareas de cuidado. Tareas de cuidado que antes no existían. En la ley de contrato de trabajo no hay ninguna referencia a tareas de cuidado. Es la primera vez que una ley, que fue la 2745, dice, oiga, no, acá hay gente que necesita ser cuidada. Tenemos niños, tenemos adultos mayores y tenemos discapacitados. Entonces, el hecho de que alguien se tenga que hacer cargo, que generalmente la realidad indica que es la mujer la que en la mayoría de los casos se hace cargo de esa tarea de cuidado, bueno, la ley de teletrabajo le daba la posibilidad de adaptar sus horarios a esas tareas, incluso con una sanción muy grave, que era que si el empleador no cumplía ello, trataba de forzar al trabajador a violentar su propio esquema de horario de cuidado, se le aplicaba la ley antidiscriminatoria, la 23.592. Bueno, eso ha quedado todo directamente suprimido con la eliminación de la norma. Hay algunas otras normas que podrían generar algunas disposiciones favorables en cuanto a la registración. Yo tengo mis dudas de que esto vaya realmente a hacerse. Hace poquito estuve en una conferencia que dio el ministro Caputo y él dice, bueno, pero le hemos dado por 4 años a las empresas la posibilidad de contratar nuevos trabajadores pagando 2% de cargas contributivas. No sé, todo va a depender mucho de si funciona ARCA o no, o Ministerio de Trabajo, Secretaría de Trabajo, bueno, ahora la nueva denominación, porque un 2 sigue siendo mucho si yo puedo pagar nada, ¿cierto? Entonces, hay muchos casos, si no hay un control, ya no hay sanción, punto uno. Si no hay un control, evidentemente, aún en esos casos, yo no voy a registrar. Yo la duda que tengo es que, evidentemente, ya desde la 27.742 ha pasado más de 1 año y medio y los índices de empleo registrado siguen cayendo. Esa es la realidad. En Argentina sigue habiendo cada vez más trabajo no registrado. Es cierto que puede haber alguna franja etaria a la cual no le interese demasiado el empleo registrado. Hay un cambio social, es cierto, pero también es cierto que no se advierte que haya alguna posibilidad de que se mejore esta cuestión del empleo registrado. Por lo menos no se vislumbra como una expectativa real, más allá de declamaciones de que vamos haciendo empleos de calidad y de todo. La realidad es que la gente cada vez gana menos y que la posibilidad de que tengamos una mejor situación económica se va diluyendo en la medida que se van perdiendo puestos laborales, ¿no? Lamentablemente, en los últimos tiempos ha habido casos muy notorios de pérdida de puestos laborales. Bueno, se terminó de declarar la quiebra de Garbarino, Galeno está en un proceso de liquidación a través de la Superintendencia de Seguro de la Nación. Bueno, todos sabemos lo que ocurrió con FATE y su cierre. Bueno, evidentemente la cantidad de empresas que están cerrando o liquidándose estaría demostrando que algo no está andando bien en este modelo
supuestamente productivo que se quiere instaurar. Bueno, hasta aquí llega mi exposición, quedo abierto a las preguntas que ustedes quisieran, si es que tienen para formular, con gusto trataré de respondérselas. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Acá están saludando. Hay algunas consultas en el chat. Anterior. Sí, Sí. la idea es que cada uno vaya al apartado de reacciones y ponga levantar la mano. De esa manera se hace un orden de prioridad. Si alguien no lo puede hacer o si vemos que hay alguna pregunta que quedó en el tintero, en el chat de alguien que se haya ido, la leemos nosotros a viva voz. Bueno, le doy la palabra a Claudio Romero. Doctor, buenas tardes, buenas noches. Hola, Yo tenía hola dos, Claudio, buenas noches. tenía Sí, dos diga. consultas puntuales. Dime. Respecto al artículo 20, que habla de la pluspetición inexcusable, quería ver su postura respecto a la manera en que afecta a los honorarios de los abogados, sobre todo por el carácter alimentario y la afectación al derecho de propiedad, aparte que hace participar al abogado y los riesgos, digamos, del juicio, digamos. Y esa es una. Y la segunda, respecto al FAL. ¿De qué manera se afectaría la previsión de despido arbitrario? O sea, porque las indemnizaciones supuestamente están pensadas para no hacerle fácil al empleador despedir, digamos. Sí, bueno, respecto al primer tema, claramente está estableciendo una especie de pacto de quota litis en contra del abogado, ¿no? Porque lo está obligando a que si se anima a hacer algún planteo un poquito más fuera de lo común, pueda tener que soportar las costas del juicio. No, claramente afecta los derechos de los abogados, creo que los colegios de abogados lo han marcado en casi todas las disertaciones que yo he escuchado sobre ese tema, que es notoriamente inconstitucional, porque la forma en que está redactada, que dice configurándose la pluspetición de manera objetiva, lo cual incluso, primero, va a ser objeto de defensa de la parte, cuando la parte conteste la demanda, y segundo, es como que lo va a obligar al juez a expedirse sobre ese tema. Así que, y lo otro del FAL es la misma crítica que hacíamos a estos fondos de cese laboral que se habían planteado en la 27742, que después no se llevaron a cabo, no se implementaron en definitiva, que es que quitaba toda la cuestión del elemento disuasivo. O sea, bueno, protección ante el despido arbitrario implica que en definitiva me pagan la indemnización. Sí, pero acá lo que se buscaba era preservar el empleo más que la protección ante el despido arbitrario. Incluso fíjese, un empleador que a un trabajador le someta a un cambio de horario, que no le pague las horas extras, ante el primer reclamo de ese trabajador, lo despide. Porque en definitiva no le va a costar nada, porque ya lo va a tener pagado a través del FAL, o como ya lo tendría pagado a través del fondo de cese. Creo que quita todo el carácter disuasivo de la relación laboral, le quita todo el poder que podía tener el trabajador de decir, oiga, yo te intimo y si me doy por despedido, me vas a tener que pagar mucho, porque tengo 20 años de antigüedad. Ahora te voy a decir, he sido un gran empleador, fíjate, ¿no? Porque decir, bueno, te pago con el 1% que todos los meses estoy metiendo en el FAL. La única restricción es que tiene que pasar 6 meses y que se supone que son contratos nuevos, pero en definitiva esto no va a ayudar para nada a la preservación del empleo, todo lo contrario, me parece. Sí, le damos la palabra a Sebastián Alejandro Garavito. Bien. Está muteado, Sebastián. ¿Qué tal, doctor? Gracias por avisarme, no me había dado cuenta. Un gusto verlo de vuelta. Bueno, me apareció acá un cartelito que no entiendo, pero bueno, ahí está. Dos preguntas. La primera, quisiera saber cuál es su interpretación acerca de esta distinción para los trabajadores que se encuentran en curso
de una acción judicial que articula el artículo 55 de la 27802 y establece, entiendo yo, y es por eso quiero confirmar, una tasa diferenciada a los demás trabajadores que estarían por iniciar una acción donde en una ponen IPC y acá tasa pasiva. Eso por un lado. Y la segunda cuestión es, ¿cómo piensa usted que sería la implementación judicial del pago en cuotas? Es decir, lo establece el juez, es una opción del empleador. ¿Cómo, cómo piensa usted que va a operar esa situación? Pues la redacción realmente de la norma dice podrán. Podrán es un Sí, imperativo, no es algo facultativo. Entiendo yo que quien tiene que decidir esa posibilidad de alguna manera justificada es el juez. Bueno, esas son las dos dudas que tengo. sí, podrán no es lo mismo que deberán, ¿no? Aclaro Estamos de ahí, acuerdo. pero sí, yo acá en Córdoba, porque hubo todo otro debate respecto si el DNU 70 estaba vigente o no. Recuerden que el DNU 70 ya tenía lo que en la jerga laboralista se llamaba el Plan Abra 12, para el pago de las sentencias judiciales. Bueno, hubo jueces que lo aplicaron de oficio, ¿no? No requirieron, entendiendo que, insisto, que el DNU 70 estaba vigente porque el amparo de la CTA y la CGT entendían que no irradiaba efecto a las provincias, solamente al ámbito de la capital federal. Bueno, esos jueces estuvieron aplicando de oficio y nada más, le dijeron al momento de hacerse la liquidación, lo único, no, le dijeron, pero aplicaron de oficio, pero le dieron a la parte la posibilidad de expresar si lo quería utilizar o no. Entonces el juez dijo, se aplican las 12 cuotas, eran pequeños en caso para colmo de servicio doméstico. Ahora, es la parte la que deberá decir si lo quiere utilizar esta disposición. Bueno, si lo utiliza, se aplica el índice de precio del consumidor más el 3. Esa es la primera. El otro tema es, efectivamente, la norma parece dar a entender que va a haber dos supuestos, uno para los juicios ya que están en trámite y otro para los juicios que se inicien. Con lo cual, con tasas diferentes. No sé si eso, me parece que eso puede difícilmente resista el test de constitucionalidad, ¿no? O sea, los dos son juicios, más allá de que el único argumento de la constitucionalidad estaría dado por la fecha de iniciación de la causa, no me parece que se pueda admitir porque los dos sufren la misma inflación, no me parece, pero sí el texto legal diferencia, ¿sí? Doctor, leo una de las preguntas que quedó en el chat. Dice José Alejandro Peralta, en el caso del artículo 23, ¿puede seguirse invocando fraude laboral si dándose las notas típicas del contrato de trabajo exigen al trabajador que se inscriba como monotributista y entregue facturas, o por el solo hecho de entregar facturas ya quedaría excluido? Bueno, en realidad yo creo que, por eso digo, me parece que se olvidaron del 14, y por suerte para los abogados, los trabajadores se olvidaron del 14, porque el 14 habla de que se va a regir, por eso que el mecanismo de la conversión, independientemente del elemento que yo haya utilizado, si se dan las notas tipificantes del contrato de trabajo, por más que yo haya hecho facturas y todo eso, porque incluso ahora basta con que sea una factura o una transferencia, ni siquiera se pide una cantidad importante, como decir, bueno, nada. Es decir, generalmente uno dice, bueno, hay relación laboral cuando tenemos una cantidad de facturas seguidas. No es dato relevante ese tampoco. Basta con que yo tenga una factura para en principio excluirlo del régimen. Pero recuerden que lo está excluyendo es de la presunción. Y aún la exclusión que hace del artículo 2 es reversible si yo logro demostrar que tengo la nota tipificante del contrato de trabajo. O sea, no va a jugar la presunción.
pero aún aquellos casos excluidos del 2 por esta nueva disposición, a mi modo de ver, si yo logro demostrar todo ello, invocando el 14, invocando el principio de primacía de la realidad, podré, bueno, de última tendré que atacar también de incondicional el 2, ¿no? Ojo con esto, que los abogados también en muchos casos van a tener que hacer planteos de inconstitucionalidad, no es que va a ser gratis, digamos, no es que los jueces, creo que esto en muchos casos, y algunas disposiciones que yo decía recién del 18345, es para meter un corset a los jueces de modo grosero, hasta diría yo, como esto de que será causal de juri el no acatar los fallos de la Corte. Bueno, eso ya tuvo que salir Rosati a aclarar que en Argentina rige el control de constitucionalidad difuso y que cada juez puede declarar inconstitucional una norma sujeto a la revisión de los tribunales superiores, pero digamos, no es que el juez tenga obligatoriamente que seguir los fallos de la Corte, más allá que, ojo, algunas provincias tienen la doctrina legal de carácter obligatorio, ¿no? Pero en el caso del recurso extraordinario no tiene esa connotación, salvo que hubiera una reforma procesal en esa línea. Doctor, otra pregunta que realiza Natalia en el chat. Ante la inexistencia de norma que sancione la falta y deficiente registración, sin poder aplicar el Código Civil, ¿qué alternativa queda? Porque el daño es evidente. Sí, bueno, ahí no está dejando margen, o sea, vuelvo a decir, antes que decimos, bueno, había unas versiones que exigían que la demostración clara del daño, pero ahora parecería que no hay, si yo cobro la indemnización, no puedo automáticamente intentar someter el caso a cualquier otro daño que se pueda demostrar. Yo creo que eso también es inconstitucional y que puede ser claramente atacado. No, lo que sí es que eso, como digo, muchas de estas normas tienen un carácter residual. ¿Cuál es el carácter residual en esto? Y que el juez decía, no, bueno, entonces no le doy más que lo que me probó estrictamente. Antes había una especie como de proyección del daño que ahora se limita, se corta. Ahí me quedó, por ahí vi que hizo un pedido de aclaratoria quien contestó, quien preguntó antes, no se genera una inversión de la carga de la prueba en contra del trabajador. Lo que se obliga es a las reglas probatorias, o sea, el que demanda es el que tiene que probar. No hay más inversión de carga probatoria. No es que ahora la inversión lo afecte al trabajador. El trabajador tiene que probar. Entonces no juega la presunción a su favor. Una pregunta que le quería hacer yo particularmente, doctor, en cuanto al derecho colectivo. Usted mencionó que ha habido una ampliación de lo vinculado a actividades esenciales y que luego ha sido incorporada esta figura media gris, que es actividades de importancia trascendental, que usted mencionó que le parecía que estaban comprendidas la mayoría de las actividades. Mi pregunta es, ¿qué implicancia o incidencia tiene en el derecho colectivo la legislación de estas actividades de importancia trascendental? ¿Deben cumplir también con supuestos similares a los de las actividades esenciales o no se reguló expresamente? Sí, se establece que es el 50% de la posibilidad de conflicto de la huelga en esas actividades productivas, esa actividad de importancia trascendental. Sí, o sea, más allá de la ampliación que se hizo. Sí. No, mi pregunta era, en la práctica, la mayoría de las actividades estarían sometidas al 50%, o sea, me refiero a las medidas de fuerza, a cubrir con este 50% de la planta. Sí, porque si no, podría tener sanciones. Bueno, primero que la norma en esos casos va a decir quiénes son los que tienen que trabajar. O sea, ahí va a determinar quiénes son eso lo hará en la Secretaría de Trabajo, supongo el caso. Entonces ya va a determinar qué trabajadores deben hacer las tareas. Punto 1. Punto 2. Si el sindicato no acata esto, el sindicato puede ser pasible hasta de la cancelación de la personería gremial.
y los trabajadores que estén nominados y no vayan a trabajar son sujetos a ser despedidos con causa, o sea, no son sanciones menores. Obvio que la CGT y la CTA están cuestionando que eso limita el derecho de huelga, hasta prácticamente en algunos casos hacerlo desaparecer, ¿no? Sí, pero claramente en esos casos hay una restricción muy fuerte a todo tipo de medida de acción directa. No sé si alguien más quiere realizar una pregunta, pueden levantar la mano o en su caso lo pueden escribir por el chat y la leemos. Yo estoy viendo si hay alguna más que haya quedado en el chat que no la haya leído. Bueno, pueden abrir micrófono directamente, en todo caso, ahí hay uno. Sí, ¿no? Así ya vamos. Tengo audiencia en Secretaría de Trabajo esta semana, sí, posterior no sé qué sigue. Que directamente me pregunte porque es como que ahí se... Dice, se una terminó consulta, la tengo audiencia en Sí. Secretaría de Trabajo en esta semana. Si posteriormente este caso fuera a juicio, ¿se aplicaría la reforma laboral? Si el despido, estamos hablando, depende de cómo es la situación. Si un despido, no, porque si el despido fue anterior al 6 de marzo, se aplica el criterio del consumo jurídico. Es decir, cuando la norma ya estaba sancionada, digamos, se cumplieron todos los efectos de la norma con antelación a su entrada en vigencia la nueva. Ahora, si usted me dice que un trabajador que está, que después a posteriori de estos despedidos, claramente ahí sí se aplica la 27802. También depende de lo que reclame, si a lo mejor reclama diferencias de haberes, si son diferencias de haberes de antes, no va a haber inconveniente en ello. O sea, todo depende de la fecha en que se genera el hecho que va a determinar la acción judicial o la acción administrativa por ahora. Sí, perdón, sí se aplicaría eventualmente el pago en cuotas, ¿no? O sea, más allá de que la cuestión sea anterior, si el litigio es posterior, ahí procesalmente, a mi modo de ver, se aplica el pago que establece la norma de 6 o 12 cuotas. Bueno, ¿hay Si alguna nadie otra consulta tiene... que quiera habilitar micrófono? Si no, ya lo vamos despidiendo al doctor, me parece. Aquí hay una más de Agustina, ¿hay Lautaro? ¿Sí? Sí, Agustina hace una pregunta, es otra persona que nos había preguntado, dice, doctor, mi consulta va con respecto al trabajo encubierto y monotributo. Si el empleador tiene al trabajador en esta situación, ¿puede reclamar? ¿Qué cambio hay al respecto? Por supuesto que el trabajador siempre puede reclamar invocando el fraude de la ley laboral. ¿Qué cambió al respecto? Que no va a poder usar, por ejemplo, la secuencia de facturas que se usaba anteriormente para aprobar un vínculo. Si yo todos los meses le facturaba a esta única persona y le facturaba montos similares, o sea, estaba claro que no era un monotributista independiente. Bueno, eso hoy no lo voy a poder probar porque en principio me quitó la presunción por el 23. Para esas hipótesis basta con que se demuestre una factura para que ya no opere la presunción. Ahora, obvio que sí podré sostener que había vínculo laboral. Yo iba a trabajar todos los días, era mi única persona con la que trabajaba, hay testigos, o sea, claramente puedo intentar probarlo y va a haber muchos jueces que lo van a demostrar, que lo van a considerar demostrado y van a proceder a la demanda. O sea, ¿qué cambió? Y no tengo más presunciones. Tengo un riesgo de que el empleador me diga, no, era independiente porque me facturaba. Bueno, esos riesgos van a estar. Va a tener que afinarse mucho más la prueba. O sea, se le va a exigir mucho más trabajo al abogado, ¿no? Le va a tener que ser mucho más cuidadoso. Esta siempre fue una crítica que le hacían los abogados laboralistas, ¿no? Sobre todo los jueces civilistas. Los abogados laboralistas en todo al montón, al voleo, no se fijan
total, el juez después le suple las deficiencias que pueda haber. No, bueno, ahora el juez no va a suplir más deficiencias y los abogados van a tener que ser mucho más precisos a la hora de efectuar los reclamos. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por la exposición que ha realizado. Ha sido muy clarificador. Si nadie más quiere hacer una pregunta, le agradecemos al doctor su presencia y nos encontramos nuevamente el día martes a las 18:30. Pronto iremos pasando vía mail toda la información al efecto. Agradecerle a usted, doctor, y a todos los que han participado. Ha sido muy amable y sin más palabras, nos despedimos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por Carlos. haber estado hasta casi 2 horas. Así que, No, bueno, por favor, es un placer siempre escucharlo. Gracias. Vayan a descansar y veo un montón de amigos ahí que están todavía presentes. Así que bueno, nada, seguimos en contacto con. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Saludos a todos.